Bueno, muchísimas gracias. Estamos al caer la noche el día de hoy con el doctor Carlos Oblitas. Él es abogado, ex fiscal del departamento, con quien abordamos desde algún tiempo algunos temas importantes que tienen que ver con el derecho de nuestro país y con algunas temáticas que mucha gente por ahí, claro, no conoce porque no ha estudiado del tema, pero que siempre está en nuestro cotidiano vivir. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del Código Civil y algunos detalles que quizás es importante que como ciudadanos podamos conocer y luego obviamente tomar el asesoramiento de un profesional. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, es evidente, hay muchos temas que hemos estado abordando y entre ellos uno que consideramos importante tiene que ver con el tema de los contratos, las contrataciones y lo que ha estado dándose a raíz de los contratos fallidos, vamos a decir, las estafas, ¿no? Que están muy íntimamente ligados. Hemos escuchado en la prensa en los últimos días gente que está siendo estafada con este famoso tema de te hago un préstamo de dinero, dame tu casa, no lo registramos, hay un contrato, pero bueno, no es exigible porque faltan algunos temas que, bueno, vamos a abordarlos en esta área. ¿Este sería un contrato civil? Sí, bueno, vamos a empezar. empezar. ¿Qué es materia civil en derecho, doctor? Vamos a empezar las materias o cómo está estructurado nuestro derecho a nivel mundial. Cada materia se encarga de regular algún aspecto particular de la vida. En la materia penal, bueno, son justamente la comisión de actos delictivos y estos actos delictivos, la trascendencia que tienen con las personas. El derecho civil se encarga de regular las interrelaciones desde comerciales y particulares entre las partes. No tiene que ver nada con el tema de delitos, justamente, no es la otra faz de las situaciones o de los aspectos jurídicos. Para ello, nuestro sistema civil, el sistema boliviano civil, tiene una gran innovación, que es el Código Procesal Civil, es el nuevo Código Procesal Civil. Es una ley nueva, es una ley muy ágil, implanta la oralidad, algo que ya estaba en el sistema procesal penal, pero ustedes se acuerdan que ir a hacer un proceso en materia civil eran, pero 3 veces más que en materia penal los cuadernos de control, todos los que llamamos expedientes, es un mal término, pero se llaman cuadernos de control. ¿Y qué nos ha beneficiado este sistema oral? Que muchas de las cuestiones que demoraban años se hacen mucho más rápidos, incluso se han quitado trámites de la vía civil y se hacen en la vía notarial. A ver, si uno tiene una persona que lastimosamente ha fallecido, por decir así, o papá o una persona que tiene bienes, antes teníamos que irnos por una declaratoria de herederos judicial, morosa, complicada, onerosa, te cuesta plata, pero ahora existe un trámite muy eficiente que es en la vía notarial. Uno básicamente en la mañana puede iniciar el trámite y hasta el mediodía está ya con la documentación que te permite ejercitar tu derecho como derechohabiente, como persona que ha heredado algún bien o alguna situación. Esto nos trae uno de los primeros grandes problemas de los que vamos a abordar y está justamente referido a lo que es la contratación en lo que es préstamos de dinero, en lo que es garantías hipotecarias, porque generalmente cuando uno tiene y hereda una casa o un bien, ¿qué es lo primero que quiere? Es, bueno, darle algún uso o incluso mejorarlo. Claro. En este caso conocemos, y vamos a poner claros ejemplos, a personas que heredan la casa y dicen, bueno, ahora yo necesito dinero para subsistir, la voy a dar en anticrético. Ahí es donde iniciamos y tenemos la primera génesis de los problemas que derivan en problemas penales. Hacemos contratos de documentos privados de alquiler o documentos privados de anticrético y no los registramos. O sea, esto sin la intervención, digamos, de un abogado, de un notario. Exacto, muchas veces o van donde el abogado y el abogado les dice, no, pero ¿para qué vas a ir al notario? ¿Para qué vas a pagar el impuesto? Porque se paga un impuesto que te permite grabarlo y registrarlo en derechos reales. Ese es el primer grave error, porque en materia civil, cuando vayamos a querer ejecutar ese documento, sea en la vía coactiva, ejecutiva, la que ustedes se puedan imaginar, no va a poder ejecutarse, o por lo menos vamos a salir en cuenta, o como está ocurriendo, el bien no había estado a nombre de la persona que hemos firmado,
o finalmente ese bien, y tengo un caso muy interesante, un ciudadano que hace préstamos de dinero, prestó un monto interesante de dinero, le dicen te vamos a dar esta casa en garantía por más de $200,000, y bueno, como eran familiares, no hacen o no realizan los documentos pertinentes. En consecuencia, pasan los años, pasan los meses, pasan las semanas y él pide, bueno, devuélvanme mi dinero, y cuando ocurre esta situación, dice, bueno, si quieres hacer lo que quieras, no te voy a devolver, vamos a ver los documentos, no estaban registrados en derechos reales, y es más, esta persona ya había hipotecado esa casa por el doble del monto que él se había prestado. ¿Qué ha ocurrido? Hay acciones, la acción pauliana, por ejemplo, ¿no? Podemos interponerla, pero se meten en conflictos que en consecuencia no van a recuperar rápidamente o tal vez eficazmente su dinero, más allá del proceso que tienen que iniciarse en la vía judicial y particularmente en la vía civil. Más allá de que podamos hablar de que hay una estafa en la vía penal, después de que tengamos todo el proceso, no te van a devolver o no te van a restituir el dinero, sino hasta que tengas una sentencia ejecutoriada. En la vía civil, en cambio, si está bien redactado el documento de préstamo de dinero, el documento de antícresis y además correctamente registrado ante derechos reales, uno va a poder exigir de forma inmediata y además hasta ejecutarle el bien, es decir, pues vamos a mandar a un remate ese bien si es que no se tienen los recursos para poder pagar. Pero para esto es importante registrar primero. En todo caso, estoy entendiendo, doctor, que esto beneficiaría más a la persona que está entregando el dinero, digamos, ¿no? A la persona que está, digamos, anticretando una casa, en este caso que ha prestado, me dice, ¿no? Por ejemplo. Aquí hay dos partes, y como en toda situación, sea penal o civil, hay dos partes. Una que va a entregar el dinero y otra que va a entregar una prestación, que en este caso es el anticrético o la casa en sí. ¿Qué ocurre y qué es lo que va a ocurrir? Si el documento no está bien redactado, por ejemplo, en el documento de antícresis, la persona que entrega el bien inmueble probablemente no pueda recuperar de forma efectiva su bien inmueble, es decir, que esté bien reparado, que le entreguen en las mismas condiciones, que le entreguen inclusive, como le entregan, te dan a vos, pintadito, ese es el término, ¿no? Te le estoy entregando pintadito. En buenas condiciones. En buenas condiciones. El Código Civil ha regulado esta situación, es obligación también de quien entrega un bien, entregarlo en similares condiciones, a menos que se pacte lo contrario, y eso es lo interesante en materia civil. Ahí si no está pactado claramente, bueno, podemos decir que ha existido un error del documento y en consecuencia va a quedar perjudicada la persona que está entregando este bien inmueble. Ahora, por el otro lado, ¿qué ocurre con las personas que entregan el dinero y bueno, quieren recuperarlo cuando se concluye o quieren irse a otra casa y bueno, alguna situación? Si no se ha pactado, se debe irse a lo que está regulado por el Código Civil, hablar 3 meses antes, decirle 3 meses antes me voy a ir, 2 meses antes me voy a ir, o por lo menos un mes antes, y además, obviamente, van a existir situaciones que probablemente puedan impedir recuperar su dinero inmediatamente. Si no se pacta la vía, digamos, específicamente lo que tiene que ver con la vía ejecutiva, la vía coactiva o la vía que deba o se pacte entre las partes, no vas a poder recuperar tu dinero mientras no inicies un proceso civil y ese proceso civil medianamente largo te pueda devolver tu dinero y hasta demostrar además que ese documento tiene una fuerza ejecutiva. Si no lo haces reconocer, si no haces el reconocimiento de firmas, no vas a tener fuerza ejecutiva como documento público. Y bueno, vas a tener que hacer un documento para un proceso previo. Muchas personas justamente, y usted lo señalaba un poco antes, que no hacen esto por no pagar el impuesto o porque el notario tiene un costo y claro, se quieren ahorrar ese costo, pero a la larga, veamos que el ahorro es... Ese no va a ser un ahorro, exacto, es una mala inversión porque vas a perder en el proceso y si bien al final inclusive de este proceso, tal vez, es probable que recuperes tu dinero al final del proceso civil, los daños y perjuicios, y bueno, te has metido en un tema que podía ser tan sencillo, tan fácil de solucionar, tan amigable y se ha complicado y estás meses hasta sin dónde vivir.
Ahora, doctor, vamos un poquito porque el tiempo está avanzando, viendo otros casos, por ejemplo, dentro de la misma materia, digamos, de vivienda, porque hemos escuchado que hay muchas personas que están ofertando ya sea casas o terrenos, lotes en supuestas urbanizaciones un poco alejadas a la ciudad. Escuchamos siempre a 5 minutos, 10 minutos del centro de la ciudad, ¿no? Pero que por ahí, luego cuando una persona va a ver, dice, ¿sabes qué? Los papeles se están realizando, ya va a salir, que nos falta estito, que nos falta aquellito, pero ya podemos ir vendiendo los lotes. ¿Cuál es el análisis que se hace sobre estos temas en particular? Aquí tenemos la Constitución por sobre todo y las leyes, obviamente, que están en segunda instancia, como la ley del INRA. Para empezar, cuando uno compra un bien inmueble, un terreno, debe asegurarse de que este terreno sea posible de fraccionamiento. En el área rural, específicamente, y en Tarija es lo que está ocurriendo, comprar un terreno en área rural como lote individual no lo van a poder regularizar jamás, porque lo establece la Constitución. Las pequeñas propiedades no son sujetos de fraccionamiento. Ese es el primer tema. El segundo tema es que ya es una estafa como tal, porque te están ofreciendo y te están engañando, haciéndote creer que en algún momento van a poder regularizar la documentación, y lo único que van a poder regularizar es una fracción, una pequeña parte del documento como acción y derecho. Es decir, si tenemos un terreno de 10.000 o 20.000 metros, te van a decir, bueno, usted es dueño de una acción y derecho, pero no te pueden decir es este lote o este otro lote. ¿Por qué? Porque no se puede fraccionar. Inclusive, si estas propiedades que están en área rural son de conocimiento de las autoridades correspondientes que se están fraccionando, se puede pedir la reversión mediante el INRA de esa propiedad al Estado. Es decir, ya no vas a perder, no pierdes solamente el que está vendiendo los lotes, pierdes tú, porque no, aunque reclames lo que no puedes legalizarlo como sucede. No lo puedes legalizar. Ese lote no se puede fraccionar. La propiedad agraria no es fraccionable. ¿Qué podría recuperar una persona que quizás ya está en este aspecto? O sea, que, claro, ha comprado el lote en área rural, por supuesto lote porque usted dice no se puede fraccionar, pero además ya procede esta ejecución, digamos. ¿Hay algo que pueda hacerse al respecto? Bueno, y ahí tenemos que entrar en las cláusulas que se hayan pactado. Bueno, si entendemos que ese es un tema fraudulento, es la materia o la vía penal, digamos, la idónea para conocer esto y poder lograr efectivamente una reparación de daño. Tenemos en la vía penal una mezcla, una situación sui generis, que es las medidas cautelares reales. Ahí es importantísimo que al momento de sentar la denuncia, y esto es un tip para los colegas abogados, se solicite la aplicación inmediata o la solicite la víctima, porque lo puede hacer. Está establecido desde el 252 adelante, si no recuerdo más el artículo del Código de Procedimiento Penal, la posibilidad de aplicación de medidas cautelares reales, por lo menos para salvaguardar algo del tema económico que puede llegar a perjudicarnos. Y el otro tema es todo documento público o privado, inclusive que se lo convierta público mediante la protocolización o los reconocimientos de firmas, deben ser inscritos ante derechos reales mediante las formalidades que corresponden, y así tratar de proteger tu préstamo o tu compra. Ahora, doctor, en tema económico se entiende la explicación y claro, usted dice es mejor hacer una inversión, digamos, para garantizar el acceso del dinero, pero ¿qué pasa en tema de tiempos? Porque Derechos Reales no es una oficina que básicamente es famosa por el buen tiempo que hace para manejar sus documentos, sino más bien se tarda un poco. Entonces, ¿cómo hacemos para justamente agilizar un poco esta aprobación de documentos en tiempos que no sean tan largos? Primero, tener la documentación que esté completa, que sea óptima. Por ejemplo, ¿cuál es uno de esos temas importantes? Tener el documento debidamente registrado con las firmas, que ya esté visado por su abogado. Posteriormente, es importante acompañar el folio real actualizado y obviamente carnet de identidad y la documentación más el pago de valores. Eso nos va a permitir que cuando él vaya al subregistrador tome una acción más eficiente. Pero lastimosamente, y tienes toda la razón, es una oficina que no se caracteriza por la velocidad,
debemos tomar la primera precaución, como es siempre hacer la documentación ante un abogado, ir al notario y inscribirla, dejar que se vaya a inscribir. De otra forma, aunque sea rápido o lento, van a perder su dinero. Vamos al tema de los préstamos de dinero, porque usted sabe que no solamente son las entidades bancarias quienes ya tienen toda una protocolización para hacer el préstamo de dinero, sino también hay personas que lo hacen de manera personal, de manera individual, cobrando incluso intereses desde el 5 y el 10%. En materia civil, ¿el código regula un poco el tema de los intereses o sí. es a libre disposición? No, todo lo que está pactado fuera del interés regulado, se llama, es nulo, y ahí entramos en la usura, en un tipo penal. Yo recuerdo los casos de los préstamos gota a gota, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con un tema penal. Ahí hay usura. Cuando tú pactas por encima de lo que la ley te permite, que si no recuerdo mal, si no me equivoco, es el 5%, no tiene validez. O sea, se puede pedir o se puede reclamar en la vía civil la regulación. Esta regulación, al momento de una cancelación de un bien, digamos en la vía ejecutiva, cuando te inician un proceso, se puede decir, bueno, este documento está pactado extralegalmente, entonces que se regule en el marco estricto de lo que establece el Código Civil. Lo demás, cuando uno le hace un préstamo con un interés superior, debe ser y es objeto de denuncia penal. Y ese delito es, concretamente, lo voy a reiterar, la usura. No puede pactarse fuera de lo que establecido por ley. Todo lo demás es ilegal. ¿Estos préstamos también tienen que tener un documento que sea avalado por el notario? Para empezar ahí, lo que generalmente y lo que comúnmente se hace es un documento privado de préstamo de dinero que se tiende a generar un testimonio mediante un documento público, ¿no? Un documento privado público con el cual se generan algunas garantías. Si yo quiero prestarme 1.000 bolivianos o 10.000 bolivianos o 100.000 bolivianos, no importa el monto, seguramente la otra persona me va a pedir una garantía prendaria, me va a pedir una garantía real o de algún tipo. Es difícil las personas que te hacen la garantía sola firma. En ese entendido, quien te está prestando va a querer garantizar ese pago mediante seguramente la vía ejecutiva o activa, según corresponda. Por lo tanto, te van a hacer dejar incluso tu bien en el mobiliario, qué sé yo, y ese documento va a estar registrado si es un bien inmueble o mueble, pero un mueble que se registre, por ejemplo, vehículos. Lo demás no se registra, lo demás queda entre partes, y ese documento, cuando es incumplido, debe acudirse a la vía civil para, bueno, recuperar tu dinerito, como se dice. Vamos terminando, doctor, porque el tiempo ha avanzado rápidamente, amplio el tema y solamente creo que nos estamos manejando de manera general y de manera introductoria, pero quisiera terminar la entrevista con una advertencia que usted pueda hacer a nuestros oyentes y a quienes nos van a mirar a través del Facebook, porque justamente a través de Facebook, no sé si a usted le ha pasado, en mi caso muchas veces, me llegan mensajes de ciertas personas que le ofrecemos préstamos de tanto hasta tanto y montos como que uno diría, wow, o sea, con esto puedo emprender o con esto puedo comprar una casa o lo que sea, pero claro, ya después de acceder, entre comillas, al préstamo, pues uno se da cuenta que ha sido estafado. Volvamos a lo mismo, el esquema Fonsi, lo habíamos hablado hace un par de entrevistas atrás. Estos son temas de estafas, netamente son estafas, porque cuando te dicen, te voy a prestar $100,000, pero primero tú dame 500 bolivianos para los trámites. Esa es la forma en la que te engañan, ¿no? Son esquemas estructurados de estafas grandes. Si te vas a prestar, hacelo de una institución financiera. Realmente es lo único que te puede garantizar que, entre comillas, no te saquen los ojos al final del proceso. Conozco un caso que lo estamos llevando actualmente, un ciudadano por necesidad y urgencia se prestó 50.000 bolivianos de una persona X, que la captaron, vamos a decir. Ahora este cliente empezó a pagar mensualmente durante 2 o 3 años la plata. Y cuando viene me dice, bueno, doctor, yo había pagado casi todo y ahora el señor quiere que le dé $50,000 más. Revisamos el documento y obviamente habían cuestiones que no estaban o están normadas fuera, o no están pactadas fuera de la norma, quiero decir.
Por lo tanto, se ha recomendado ir a una conciliación judicial y nosotros vamos a ir con todas las de la ley. Y ese es un tema, la conciliación judicial no implica que no vayas sin tu abogado, se lo puede hacer sin tu abogado, pero ¿quién más que tu abogado te va a explicar cómo vas a solucionar el problema? Entonces, no aceptes un préstamo que sea muy fácil. Las cosas fáciles a veces son engaños. Leer la letra chica, como se dice, todos los documentos tienen una letra chica, y si no ocurre esto, te va a ocurrir lo aquello. Eso es importante interpretarlo, y si no lo entendemos, ir con tu abogado. Tu abogado te va a explicar claramente qué significa esa letra chiquita del contrato. En el caso de los bancos son contratos de adhesión y poco o nada se puede hacer porque ellos manejan contratos estandarizados de adhesión que son legales, están regulados, pero en los contratos privados entre partes, ahí cobra mayor importancia el análisis jurídico de estos documentos. Bueno, doctor, el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por la entrevista, la dirección de la oficina para que la gente lo pueda buscar. Claro que sí, estamos en la calle General Trigo, al frente de Ecofuturo, en la oficina 4 del edificio Center. Aquí justamente hacemos este tipo de revisiones con nuestro equipo jurídico, contamos con abogados profesionales que tienen experiencia en el área y te van a poder explicar de forma clara cómo es el problema, ¿no? Y obviamente las consultas que las hacemos en el internet, en el Facebook, en la página de Oblitas y Asociados, o al celular 702-13994, ¿no? Este celular lo tenemos siempre para las consultas y bueno, cualquier situación que podamos ayudar. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor Carlos Oblitas al caer la noche con nosotros, amigos. Gracias, permiso y buenas noches.